Buenas noches, amados hermanos. Que la gracia de nuestro Dios se siga derramando sobre cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde los versos 20 al 24. Seguimos con esta exposición consecutiva del libro de Mateo, un libro de gran bendición para nosotros. Y hoy continuamos, precisamente vamos al capítulo 11, versículos 20 al 24. Leemos la todopoderosa y suficiente palabra de nuestro Dios. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Acompáñenme en otra breve oración, por favor. Padre, qué bueno eres con nosotros, por tu evangelio, por Cristo morir en la cruz. Padre, por tu palabra que es guía, es luz, es lámpara que alumbra nuestros pies. Tu palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias por dejarla con nosotros. Es un medio de gracia importantísimo, trascendental para nosotros. Padre, por favor, sigue edificándonos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título que le he colocado a esta porción de la palabra del Señor, y está en sus pantallas, es el rechazo del gran rey ante la evidencia, constituye el peor de todos los pecados. El rechazo del gran rey ante la evidencia es el peor de todos los pecados, y es un título muy diciente de entrada para nosotros, para que estemos alerta, hermanos. Vamos a aprender hoy que entre mayor exposición a la verdad de la palabra de Dios, ante la mayor exposición a la luz del evangelio de nuestro Señor y Rey Jesucristo, tenemos mayor responsabilidad. Con eso que de entrada usted tenga en su corazón, y con eso que usted se lleve para su casa y pensemos en eso todo el resto de nuestras vidas, creo yo valió la pena este mensaje. Ese es el corazón de este pasaje, es lo que quiero que ustedes de entrada tengan allí en mente. Y conviene recordar, hermanos, para entender más estas palabras que acabamos de leer, estos 4 versos, conviene recordar el propósito de Mateo al escribir su libro. Ya lo hemos dicho, él tiene un propósito en mente y es mostrar que Cristo es el Mesías prometido. Él escribe este libro a los judíos y ya lo ha presentado como el Mesías prometido. Ustedes allí en el primer capítulo pueden corroborar que él lo presenta como el hijo de David, el hijo de Abraham. El Mesías prometido tenía que ser hijo de David, hijo de Abraham. Él también presenta a Jesús como el Salvador. Por eso su nombre, precisamente por eso es Jesús. Es el Salvador, el hombre que venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero también lo presenta con ese título extraordinario que es
Emmanuel, el Dios con nosotros. Así estaba profetizado, eso decía la profecía, que el Mesías prometido era Dios con nosotros. Dios vino a la tierra, Dios iba a venir a la tierra, se decía en el Antiguo Testamento, en la persona del Mesías prometido, y por eso Mateo presenta a Cristo de esta manera. Pero también es bueno recordar que el propósito de Mateo es mostrar la autoridad de Jesús, número uno, en sus palabras, y por eso tenemos el famoso Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? En los capítulos del 5 al 7 vimos esas palabras maravillosas allí de Jesús, diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y con esto estaba mostrando Mateo la autoridad del Rey, de Jesús, el Mesías prometido. Pero aparte de eso, en los capítulos del 8 al 10, que es básicamente lo que la porción de la palabra de Dios que hemos terminado aquí hasta el capítulo 11, está Mateo pretendiendo mostrar a Jesús con su autoridad, no solamente en sus palabras, como ya lo mostró en el Sermón del Monte, sino ahora que también lo está mostrando con sus hechos. Los hechos poderosos de Jesús daban cuenta de que Él era el Mesías prometido. Jesús había limpiado, por ejemplo, leprosos, algo que solamente Dios podía hacer. Había sanado a distancia. ¿Se acuerdan a ese siervo que solamente le dice: no es necesario que vengas a mi casa, sino solamente di la palabra y mi criado sanará? O sea, era algo extraordinario, era un despliegue de poder extraordinario de Jesús. Jesús también mostró que tenía poder sobre la naturaleza, aquietó también esa gran tormenta, pero no solamente esto, sino que también mostró que tenía poder sobre los demonios. Por eso encontramos ese relato que Mateo incrusta allí con la sanidad o la liberación del endemoniado gadareno. Jesús también tiene poder sobre la muerte, ha sanado a ciegos, a paralíticos y sobre todo ha perdonado pecados, que es algo que solamente los mismos judíos reconocen que solamente Dios podía perdonar pecados. Entonces, hermanos, ningún otro había hecho tantas cosas juntas y desplegando tanto poder como nuestro Señor y Rey Jesucristo. Eso lo podemos corroborar en Juan capítulo 15, versículo 24. Mire cómo dice en Juan capítulo 15, versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, eso incluye a Moisés, eso incluye a Elías, que habían hecho muchos milagros, pero ninguno en la cantidad de poder como el Señor Jesús mostró cuando estuvo en la tierra. Por eso Él dice eso. Dice: no tendrían pecado ahora. Eso no significa, ya sabemos que por las Escrituras, que todos los hombres son pecadores. Pero ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice que no tendrían pecado? Se está refiriendo a una mayor gravedad del pecado de los oyentes. Es decir, todos eran pecadores, todos somos pecadores, pero ante el despliegue del poder de Jesús, ante la autenticidad de su ministerio corroborado, no solo por sus palabras, sino también por sus hechos, las personas que estaban allí viendo eso, tendrían un mayor pecado, si no se arrepentían. Y todo gira a eso, hermanos. Por eso les dije que es importante que eso lo vayamos metiendo en nuestro corazón, porque es el corazón del pasaje que vamos a considerar en esta noche. Pero mire cómo sigue diciendo el texto. Dice: pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Triste. En la Biblia encontramos muchas frases tristes. Una de esas es estas. El despliegue de poder acerca del Señor, todo lo que lo rodeaba el Señor, sus milagros, sus palabras. Ningún hombre había hecho las obras que Él hizo. Sin embargo, el resultado fue que la gran mayoría aborrecieron a Cristo y por lo tanto también aborrecieron al Padre. Ahora es importante recordar, que ya lo dijimos en la introducción de esta sección, el propósito de los milagros. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, lo vamos a recordar. Los milagros que el Señor hizo tenían dos propósitos fundamentales. Número uno, autenticar tanto el mensaje como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:22, podemos corroborar esto.
Ese era uno de los propósitos principales de los milagros. Miren, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo fue aprobado? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces los milagros pretendían autenticar a Cristo en su persona, pero también en su mensaje. Hebreos 2, del 1 al 4 también lo podemos corroborar. Hebreos 2, del 1 al 4. No, ese es el 1, ese es 2, capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia, él está contrastando, aquí el escritor santo de Hebreos está contrastando a Cristo, que lo está presentando como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todo, y él está mostrando aquí, después que Jesús, o sea, cuando Jesús da su discurso, el escritor santo de Hebreos está llamando la atención a las personas que él les escribió y le está diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia, miren esa palabra, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, pecar contra la ley de Dios es grave, pero pecar contra el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo todavía es peor. Eso es lo que nos va a decir el texto. Sigamos la otra cita. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con qué? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces encontramos allí, hermanos, que ese es el propósito de los milagros. Repito, autenticar tanto a la persona de Cristo como su mensaje. Ese era uno de los propósitos principales de los milagros. Pero en segundo lugar, también eran para arrepentimiento. Y lo podemos corroborar en la cita que leímos. Mateo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir, reconvenir allí es censurar, reprender, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? No se habían arrepentido. Entonces encontramos por un lado que el propósito de los milagros era autenticar la persona de Cristo y su mensaje, pero en segundo lugar encontramos que después de autenticar el mensaje, después de corroborar que era el Mesías prometido con las señales y prodigios que él mismo estaba haciendo, ¿qué le tocaba hacer a las personas? Arrepentirse, creer en Cristo. Los milagros y prodigios de Jesús, aunque las personas recibían un beneficio físico inmediato, tenían un propósito mayor, y era la sanidad, la conversión de las almas pecadoras. Ese beneficio es mucho mayor, hermanos, que recibir un beneficio físico. El mismo Señor en otras palabras lo dijo. ¿De qué le sirve a un hombre sano, sanote, pero se va al infiernote? ¿De qué le sirve, cierto? Dice sano en todo su cuerpo, pero se va al infierno. Es mejor que entremos cojos, ciegos, mancos, mudos a la vida eterna, que completicos ser echados al infierno de fuego. Entonces, hermanos, los milagros tenían ese propósito, lograr arrepentimiento en la vida de los oyentes. Eso era un beneficio muy superior. Pero la pregunta es, ¿se logró este propósito con los milagros del Señor? Sí y no. Sí y no. En sus elegidos se logró, y eso lo vamos a corroborar en la próxima clase, en el versículo 20 en adelante, en la próxima sección de este libro, y no en la gran mayoría. En la gran mayoría los milagros del Señor no lograron su objetivo, lo podemos comprobar aquí.
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Corazín y Betsaida eran unas poblaciones que estaban muy cerca allí de Capernaum, un promedio de 4 kilómetros más o menos de distancia, una al norte, la otra al oriente, Betsaida al oriente. Estaban muy cercas allí de Capernaum. Ambas ciudades eran muy ensimismadas en sí mismos. La religiosidad era una de las particularidades que ellas tenían. Creerse buenas personas era la particularidad, era como el común de la época y todavía sigue siendo el común de la época actual. Las personas no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe porque se creen buenas, porque tienen una religión y esa religión les hace sentir seguras. No era el caso extraño de estas ciudades, era básicamente lo mismo. Lo mismo, el pecado de los hombres siempre ha sido el mismo, con diferente carátula, como se dice. Pero el corazón del hombre siempre ha sido el mismo desde que cayó. El hombre queriendo esconderse de Dios o queriendo hacer obras para acercarse a Dios. Ese ha sido el común del hombre pecador. Y por eso no quiere el evangelio, porque el evangelio es humillante. El evangelio le dice a las personas, no puedes salvarte por sí mismo. El evangelio le dice a las personas, tienes que creer en Cristo, tienes que creer en Cristo, tienes que despojarte de toda aquella confianza que tú tienes en ti mismo, tienes que depositar tu confianza en aquel que murió y resucitó por tus pecados. Y eso es humillante para las personas. Pero vemos también que Jesús aquí no cambia el mensaje. Él no lo cambia, Él no cambia el mensaje para adaptarlo a las personas, más bien cambia el corazón de aquellos elegidos y nosotros hace que nos sometamos a su evangelio poderoso. Por eso el mensaje Él no lo cambia. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es un mensaje de juicio para esas ciudades, para esas poblaciones, para esas personas. Las ciudades aquí son personas. Personas que rechazaron el evangelio a pesar de la evidencia, a pesar de haber hecho allí muchos milagros, lo que queda es un ay para ellas. Un ay, es una expresión de juicio divino que iba a venir sobre estas poblaciones. Y miren el versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón eran dos ciudades fenicias. Estaban al lado del mar Mediterráneo y tenían una particularidad estas ciudades. Eran ciudades entregadas libre y voluntariamente a la idolatría. Eran ciudades idólatras, libremente. Todos sabían que esas ciudades eran idólatras. Los judíos sabían que esas ciudades eran idólatras. Pero mire, está diciendo el texto, el mismo Señor dijo que será más tolerable el castigo para esas ciudades idólatras en el día del juicio que para aquellos que aunque están viendo la evidencia, libre y voluntariamente prefieren no creer en Cristo. Esto es aterrador. Para nosotros es aterrador y es el corazón de este pasaje, hermanos, y lo vuelvo a repetir. Aquellos que tenemos mayor luz del evangelio, tenemos más responsabilidad con el evangelio. Aquellos que somos expuestos a la luz de la palabra de Dios, aquellos que estamos escuchando día tras día el evangelio, nuestro corazón debe rendirse en mayor adoración a Dios. De lo contrario, será más tolerable el castigo para los que están allá afuera que para nosotros. Y noten la progresión que lleva en estos textos. Miren el versículo 23. Tienen una progresión que va subiendo y a nosotros en el día de hoy todavía nos va a decir el texto que tenemos mayor responsabilidad. Estas personas vieron los milagros del Señor, pero nosotros hemos visto y hemos oído aún más que los milagros del Señor. Y tenemos aún más responsabilidad. Miren el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida.
¿Qué era Capernaum? Era el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Allí Él realizó la mayoría de sus milagros. Inclusive esta ciudad, si usted se devuelve en el capítulo 9, versículo 1, Mateo va a decir, o le va a dar el calificativo a esta ciudad de Capernaum como la ciudad del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Esa ciudad es Capernaum, cerca del mar de Galilea. Allí iba a desplegar el Señor la mayoría de sus milagros. Era como el centro de operaciones del Mesías prometido, del Emmanuel con nosotros. Y mayor entonces va a ser la responsabilidad de Capernaum que para Corazín y Betsaida, aunque estaban más cerquita. Pero miren esto, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En otras palabras, hermanos, rechazar a Cristo va a tener una consecuencia más funesta en el infierno que ser un sodomita. Lo vuelvo a repetir. Cuando una persona rechaza libre y voluntariamente a Cristo, viendo los prodigios, escuchando la predicación del Evangelio, escuchando que Él es el Mesías, viendo pruebas tras pruebas a través de la Escritura. En esa época eran los milagros corroboraban que Cristo era el Mesías. Pero nosotros en la actualidad, hermanos, escuchando mensaje tras mensaje, escuchando que Cristo es el Mesías prometido, y si una persona rechaza a Cristo, la condenación de esa persona viene a ser más grave en el infierno eterno que un homosexual. Eso es lo que está diciendo nuestro texto. Estas ciudades fueron sodomitas. Ustedes lo pueden leer allí en el capítulo 19 de Génesis. Vimos cómo Dios las destruye. Vemos la gravedad del pecado de ellas. Ellas querían hasta violar a los ángeles que fueron a rescatar a Lot. Dice nuestro texto allí también en uno de esos versículos que estos ángeles dejaron ciegos a estas personas, las dejaron ciegas, pero después que quedan ciegas, ellas no se rinden, ellas siguen buscando la puerta para ver cómo entraban a violar a Lot, a violar a los que estaban allí acompañando a los ángeles más que todo. Y vemos la gravedad de ese pecado. Dios en su ira hace llover fuego y azufre sobre ellas. Y vemos la ira de Dios desplegada sobre esas ciudades en la destrucción de ellas. Pero está diciendo nuestro texto que Dios se indigna más al enviar a su Hijo, presentar pruebas de que Él es el Mesías, y la gente libre y voluntariamente decide rechazarlo. Es mucho más grave rechazar a Cristo a pesar de la evidencia que ser un sodomita. No estoy justificando obviamente el pecado del sodomismo, es algo aterrador, es algo horrible. Cuando leemos la primera carta a Pablo en el capítulo 1, él dice que allí los hombres están atestados de todo pecado, son blasfemos, son desobedientes, son llenos de ira, son llenos de cuanta maldad pueda existir los hombres. Y muestra en el capítulo 1 de Romanos que la cúspide de todos esos pecados es el sodomismo. La cúspide de todos esos pecados es que un hombre se entregue a la cama con otro hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Esa es la cúspide de todos los pecados. Pero hay una cúspide que sobrepasa más ese pecado todavía, y es rechazar a Cristo libre y voluntariamente. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hablando de Capernaum. Estudiando, podemos comprobar que Capernaum no tuvo un rechazo abierto contra el Señor.
Cuando estudiamos, cuando Jesús va a la tierra de los Gadarenos, al menos, Él hace allí el milagro con este hombre y vemos que los Gadarenos le dicen a Jesús, vete de nuestros contornos. Pero en Capernaum no encontramos registros de que ellos se mofaran del Señor, rechazaran al Señor abiertamente. ¿Cuál fue su pecado? La indiferencia al Señor. La indiferencia ante nuestro Señor Jesucristo. Fue su centro de operaciones, pero la indiferencia fue lo que los caracterizó. Les dio igual que Cristo estuviera allí. Lo dieron por obvio, muy seguramente. Si ese es el Mesías, está ahí haciendo milagros, está desplegando poderes. Y no produjo en ellos conversión en sus corazones, hermanos. Fueron indiferentes, siguieron en el pecado de la incredulidad. Y esto es importante que como iglesia lo notemos. Hay personas que abiertamente no reniegan de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que abiertamente no maldicen a Cristo. Hay personas que se pueden congregar inclusive todos los domingos. Y pueden ofrendar y pueden estar en medio de nosotros, pero su corazón sigue siendo indiferente todavía ante el Rey que debe ser Cristo en sus corazones. La indiferencia, hermanos, es un pecado grave. La indiferencia refleja incredulidad en nuestro corazón. Y vuelvo a repetir, hermanos, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas porque estoy seguro que uno en un mensaje como esto no va a recordar todo el mensaje, va a recordar solamente frases. Frases, es comprobado que solamente recordamos frases. Y quiero recordarles, hermanos, que las peores condenaciones registradas en la Biblia están preservadas para aquellos que, conociendo la verdad, libre y voluntariamente deciden abandonar a Cristo y abandonar a su iglesia. Las peores condenaciones están reservadas para esas personas que, a pesar de la evidencia, hermanos, a pesar de que se les predica, a pesar de que se les anima, mire cuántas veces nosotros animamos a las personas, mira, no dejes de congregarte, por favor, congregarte es importante, ven no solamente los domingos, los miércoles, tienes que escuchar el mensaje de la palabra de Dios porque estamos seguros que solamente la palabra de Dios trae santificación, solamente la predicación de la palabra de Dios trae crecimiento espiritual. Congrégate los domingos, vamos, ven. Y esas personas no maldicen a Cristo delante de nosotros, no dicen una palabra blasfema, pero su indiferencia, su tibieza, produce el mayor de los juicios en el día del gran juicio de Dios. Es lo que le pasó a Capernaum. A pesar de los milagros y el despliegue de poder del Señor, ellos fueron indiferentes a que el Mesías prometido estaba allí. Hermanos, qué buena noticia es el Evangelio, qué buena noticia es el Señor Jesucristo, su persona. Él debe ser amado, temido, reverenciado, servido con todo nuestro corazón. Sin embargo, en la gran mayoría, hermanos, muchas veces lo que vemos es indiferencia. ¿Y cómo tenemos nosotros que luchar contra esa indiferencia en nuestros propios corazones? ¿Cómo tengo yo que someter eso a Cristo, clamar a Él, orar a Él, estudiar las Escrituras, exponerme a la predicación de las Escrituras? Porque las peores condenaciones, hermanos, no están destinadas para los que están allá afuera, están destinadas para los que están acá adentro. Aquellos que libre y voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, deciden alejarse de Cristo. Miren lo que dice Hebreos 10, del 26 al 31, una cita muy diciente. Miren, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, miren esa frase tan triste,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Miren el contexto en que está diciendo esa frase. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y lo está hablando en un contexto de aquellos que pecan voluntariamente. Aquellos que sabiendo el conocimiento de la verdad, aquellos que habiendo sido iluminados por la predicación de la palabra, por el Evangelio, libre y voluntariamente deciden alejarse de Cristo. Y dice el Señor allí en uno de esos textos, mía es la venganza. Yo no sé si ustedes han visto esas películas donde el malo de la película le ha hecho un daño grande al protagonista de la película en la película. Le ha matado a la familia o le hizo algo grave. Y al final de la película, uno de los coprotagonistas va a matar a ese malo. Y el protagonista le dice, no te metas con ese es mío, déjamelo. Perdonen que le utilice aquí la ilustración de una película, pero es para ilustrarles el texto. Es más o menos lo que Dios está diciendo. Déjenme a ese aborreció a mi hijo. Yo exhibí a mi hijo. Miren el panorama que nos está colocando el escritor santo allí, porque está diciendo que está afrentando al Espíritu de gracia, a la sangre derramada. Ahora, no les había dicho, la progresión del castigo del pecado que hay aquí. A Capernaum iba a ser condenada porque ellos, a pesar de los milagros que vieron, no se arrepintieron. Pero a nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos tenemos más responsabilidad todavía que Capernaum. ¿Por qué? Porque Capernaum no había visto la sangre de Cristo derramada todavía en la cruz. Eso es lo que nos está diciendo el escritor santo de Hebreos. Cuando tú tienes por inmunda, no los milagros, ahora pasa a la sangre que fue derramada en la cruz. Porque en otras palabras, cuando el pecador libre y voluntariamente se aleja de Cristo, libre y voluntariamente peca contra Cristo, él está teniendo por inmunda la sangre que se derramó en esa bendita cruz. Y ahí es donde el Señor dice, déjame a ese bandido a mí, yo lo castigo. Mía es la venganza, yo pagaré. El Señor se toma eso muy personal, muy personal. Y está diciendo, mía es la venganza, yo pagaré. Déjenme hacia mí, que yo le doy su merecido. Entre mayor somos expuestos, hermanos, a la verdad, mayor será el juicio. El Señor Jesús en otro texto dice, el que al mucho se le da, más se le pide. Nos gloriamos y damos gracias y decimos, estamos en una iglesia bíblica, aquí nos exponen el Evangelio, aquí predicamos fielmente la palabra de Dios, o tratamos al menos de predicar fielmente la palabra de Dios según los dones que Dios nos ha dado. Profundizamos hasta donde Dios nos permite. Perdónenme a mí, por ejemplo, esta noche no profundizar más. Pero hermanos, todo eso debe llevarnos a una mayor responsabilidad. Maravillosas doctrinas de la gracia tenemos, las 5 solas. Damos la confesión de fe domingo tras domingo. Pero todo eso tiene que llevarnos a una mayor sensibilidad al Espíritu de Dios. Todo eso tiene que llevarnos a un mayor arrepentimiento, porque entre mayor somos expuestos a la verdad del Señor, más responsabilidad tenemos. Entre más escuchamos el Evangelio y sana doctrina y rechazamos esas verdades, agravan la culpabilidad en el infierno.
Pablo en Romanos 2:5 dice que esa persona que escuchando, que tiene el sobrenombre de judío, pero que es un impío, está atesorando ira para el día de la ira, está atesorando. Y aunque el castigo no es inmediato, es como si Dios estuviera, cada pecado que esa persona comete, es como si Dios estuviera echando grandes piedras en un costal. Y la persona puede estar muy relajada, no pasa nada, pero al final es como si Dios soltara todas esas piedras encima de la persona, hermano. Estás atesorando ira para el día de la ira, dice allí en Romanos 2:5, entre mayor privilegio del Evangelio, mayor responsabilidad. Ahora, alguien podría argumentar, ya para terminar, bueno, pero no estamos en una iglesia que afirma que la salvación no se pierde. ¿De qué nos está hablando este predicador esta noche? No que la salvación no se pierde, pues. Pero la Biblia nos habla en estos términos debido a dos cosas. Número 1, no todos los que se congregan aquí con nosotros son cristianos. Alguien dijo que el mayor campo de evangelismo es la iglesia. Y lo podemos corroborar. Miren cuántas cartas escribió Pablo, llamando al arrepentimiento. ¿A quiénes se las escribió? ¿A impíos o a iglesias? A iglesias. Las cartas del Apocalipsis, ¿a quién se las mandó el Señor? Las 7. A iglesias. Y a la gran mayoría que les dijo, arrepiéntete. Hermanos, no demos por sentado que todos los que estamos aquí son creyentes. Así son miembros, con todo el respeto que nos merecemos. Todos tenemos que examinar nuestra vida a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, y comprobar si verdaderamente estamos en la fe. Pero número 2, porque Dios precisamente preserva a los suyos a través de la amonestación y la advertencia. Por eso Dios nos está advirtiendo a todo momento. ¿Somos salvos? Sí. ¿Hemos sido reservados para Él? Sí. ¿La salvación es segura? Claro que es segura. Pero una de las maneras como Dios nos asegura hasta el final es amonestándonos. Hey, Cristino, ojo, por ahí no es. Hey, ojo, cuídate. Ojo, mira Sodoma, mira Gomorra, mira Capernaum. ¿Cómo perecieron recibiendo conocimiento? Iglesia de Bello, ojo. Porque Dios preserva a los suyos a través de la amonestación. Él está amonestando. Usted lee el libro de Hebreos y continuamente Él está amonestando. Ojo, no descuiden una salvación tan grande. Temamos pues, dice el capítulo 4. Porque Dios preserva a los suyos a través de la amonestación con textos como estos. Por eso es necesario escuchar la predicación, hermanos. Demos gracias a Dios y roguémosle a Dios cada día que nos ayude a ser santos porque Él es santo, que reflejemos verdaderamente el carácter de Cristo, porque las condenaciones más severas no están reservadas para los que están afuera, sino para los que, llamándose cristianos, viven de una manera indigna del Señor y de su santo llamamiento, aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo libre y voluntariamente. Temamos, hermanos, y oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra bendita, tu palabra que nos habla, tu palabra que nos reta, que nos santifica. A través de ella nos exhortas, nos corriges. Por favor te rogamos que en nuestro corazón cada día haya un santo temor hacia ti, hacia tu santo evangelio. Y cada día vivamos de una manera digna de ese llamamiento santo que tú has hecho sobre nuestras vidas. Y líbranos, por favor, líbranos de tener por inmunda la sangre de tu Hijo, alejándonos de tus caminos, alejándonos de tu iglesia. Te rogamos, Padre, en Cristo Jesús, que nos ayudes, porque las tentaciones son difíciles, porque sufrimos pruebas, pero podemos tener la seguridad de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias pues te damos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.